¿Cómo están? David, no escucho. No, parece que se ha retirado. No está en la sala, Sara. Ah, pero yo pensaba que ella iba a iniciar Sí, pero no la... está en la lista ahorita. De repente inicias Oh, y pasamos con las yo, ponencias. claro. Entonces empieza tú, si quieres. Yo sigo intentando contactarme con Melesio. Claro, claro que sí. Bueno, buenas Es- tardes con todos. Bienvenidos a este tercer ciclo de las conferencias por el Bicentenario de la Independencia del Perú, organizado por el Comité Patriótico de la Independencia del Perú en el Reino Unido. Bueno, en mi caso, yo atiendo la invitación de la doctora Sara González, del coronel Galgurevich, aquí presentes, para presentar unos temas que se van enmarcando dentro del contexto de qué cosa entendemos como bicentenario, qué sucesos, también qué hechos en la arquitectura, en la religión, se van dando para llevarnos a este fin. Entonces, en esta ocasión, yo he preparado para ustedes una presentación que tiene que ver con las iglesias virreinales de la Sierra de Lima y sobre todo orientados a su estilística republicana, ¿no? Cómo es que la idea de la patria, la idea de la independencia, también fue calando en estos edificios. Primero entendemos, al referirnos a templos virreinales, que son edificaciones que se han ido construyendo, añadiendo a cada espacio desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Por tanto, va a ser la fuerte influencia de las congregaciones religiosas, como los dominicos, los mercedarios, los franciscanos en algunos casos, quienes van a dejar su impronta en cuanto a las advocaciones marianas, en cuanto a los santos, que se van a dar veneración en cada lugar y que por supuesto hoy forman parte de un espectacular ajuar artístico, iconográfico, que convierten en hermosas esas iglesias poco difundidas, pero sin embargo con muchísima historia. Sin embargo, también sucede que toda esta impronta, todo este tema virreinal, todo este tema religioso, por supuesto, con sus propios íconos, costumbres, que se van a añadir con el paso de los siglos, va a tener un momento importante que va a originar un cambio. Y en este caso, como ya les mencioné, vamos a hablar cómo es que este cambio se manifiesta a partir de la arquitectura y a partir también, no solamente de la arquitectura, también de el arte en cada una de ellas. Por tanto, en este PowerPoint que voy a compartir, vamos a hablar sobre estos aspectos. Primero tenemos que recordar un concepto que es básico, no solamente para este tema, sino para todo. En realidad yo lo considero parte de la vida diaria. Cuando vemos una fachada de una casa, un balcón, cuando apreciamos de repente algún monumento, una escultura, que hoy puede ser motivo de conflicto, de discusión, tenemos que pensar que la arquitectura y el arte es el reflejo del pensamiento de cada época. Como la gente piensa, construye. Como la gente cree, hace algo, deja su huella en una pintura, en una escultura, y en este caso particular, en los edificios religiosos. La arquitectura, sobre todo del periodo republicano, no fue una arquitectura unitaria, tampoco homogénea. Fue híbrida y llena de referencias interculturales, que se van nutriendo un poco por acá, un poco por allá, el afrancesamiento en las costumbres, en la moda, en el vestir, también, por supuesto, en los detalles de las decoraciones interiores y todo ello. Todo esto constituye un espíritu que se fue distinguiendo desde lo colonial y fue cambiando de manera progresiva, mediante, y poco esto se dio poco a poco, el rechazo explícito de las sociedades a la herencia hispana y también un medio de aceptación de nuevas influencias y búsqueda sobre todo de una identidad. Al final de cuentas, en esta búsqueda de una nueva identidad,
vamos viendo que se van creando híbridos, ¿no? Como hemos dicho. Y vamos a ver palincestos o edificios que son una mezcla de un estilo con otro, lo que después, años después, se llamaría ecléctico, dentro de un estilo, pero que no aplique exactamente a lo que estamos mencionando. Entre el arte y la sociedad siempre ha habido un estrecho vínculo, como mencioné al inicio, ¿no? Es el hecho de plasmar el acontecer social en las diferentes manifestaciones artísticas. Y en este caso, si hablamos de arte ornamental y escultórico, tenemos también que entrar en la historia para encontrar el antecedente de por qué cada detalle de un altar, cada detalle de una fachada se va dando. A lo largo del siglo XIX también hay que tener en cuenta que la revolución industrial va a llegar con nuevos aportes tecnológicos y materiales constructivos que van a repercutir en la arquitectura y por consiguiente en los acabados estéticos. Se va a empezar a usar hierro fundido en obras civiles, en mobiliario urbano. Asimismo también el ladrillo va a empezar a reemplazar al adobe, y el yeso por supuesto, va a convertirse en un aliado importantísimo para la ornamentación. Y aquí puntualmente la ornamentación republicana va a florecer y se va a magnificar gracias al uso del yeso, además del ya existente trabajo en madera, que ya artesanos, ensambladores habían venido realizando desde tiempo anterior. Esto es el contexto de lo que vamos a ver. Los cambios en pensamiento, los cambios en materiales también, y por supuesto, las nuevas modas en búsqueda de una identidad. En el siglo XIX se va a hacer presente un estilo arquitectónico llamado el neoclásico, que va a tener influencia, justamente, como su nombre lo dice, del antiguo clasicismo griego y romano. Vamos a ver edificios con columnas, con pilastras, que van a parecer templos griegos, por ejemplo, ¿no? O también va a influenciarse también el estilo napoleónico Segundo Imperio, con jarrones, con guirnaldas, y esto es lo que se va a aplicar inclusive a edificios religiosos. Previo a esto, tenemos que recordar algo y tener en cuenta algo. En la Sierra Limeña se da la existencia de una serie de edificios con una alta carga iconográfica, que no solamente, como veremos después de esta imagen, se va a desarrollar y se va a apreciar desde el periodo republicano, sino del periodo virreinal. He querido iniciar esta charla compartiendo esa imagen de un mural ubicado en el templo, en la iglesia, en San Cristóbal de Rapaz, en la provincia de Ollón, ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar. La imagen que vemos es la Virgen de las Mercedes. La Virgen de las Mercedes, que como sabemos fue proclamada patrona de las Fuerzas Armadas en 1823, o sea, apenas iniciada la República, era la patrona. En cambio, esta imagen es bien curiosa porque es una imagen del siglo XVIII, pero vean los colores que aparecen en parte de su vestimenta, colores que sin duda nos evocan, ¿no?, a la patria. Esto, por supuesto, lo debo decir, es más antiguo que ello, pero ya había en todo caso un esbozo tal vez para poder proclamarla a ella patrona de las Fuerzas Armadas y además el centenario de la independencia, o sea, hace 100 años, se le dio el título de Gran Mariscala del Perú. Casualmente su día, la festividad de la Virgen de la Merced, el 24 de septiembre, es también el día de las Fuerzas Armadas en su honor. Con esta imagen, que nos va dando ya una pauta de lo que vamos a ver, pasemos a la siguiente imagen. Muy cerca de Rapaz se encuentra la capilla de Huancahuasi, un edificio religioso con una fachada moderna, sin duda, pero que sin embargo aprecien ustedes el detalle del retablo mayor. Si bien es cierto, como hemos dicho, es un edificio moderno y lo apreciamos por el acabado, ¿no?, de losetas, de mayólicas en su fachada, este retablo del siglo XIX es notable, sobre todo por su aspecto e iconografía. Como podemos ver, está compuesto por columnas clásicas de fuste liso. Estas columnas son un referente a lo que mencionaba el neoclásico. Recuerden que en el estilo previo, el barroco era recargado, con columnas salomónicas en espiral. Aquí vemos ya columnas de fuste clásico, ¿no? O sea, por tanto, podemos deducir que es un retablo del siglo XIX. Tiene un dosel curvo, adornado aquí con dos ángeles a los lados. También aquí vemos un detalle muy popular que se promueve a partir de la nueva República Peruana, que es la guirnalda.
esta guirnalda que aparece en la parte superior. Arriba de ella encontramos festones, estos adornos, y un sol radiado con la imagen del Espíritu Santo, bajo el cual hay un medallón a cuyos lados se ve una cinta ondulada con los colores de la bandera del Perú. Vean ustedes, estamos hablando de un edificio religioso que viene del siglo XVIII, pero que en el siglo XIX empieza a exhibir un retablo conforme al pensamiento y a los deseos, ¿no?, de esta patria y dependencia de los habitantes del lugar. A fin de cuentas son pueblos pequeños. Hasta el día de hoy son pueblos tan pequeños que uno va 10 semanas y no encuentra a nadie. Todos están trabajando en la chacra. Y por aquellos años no habría cambiado demasiado. A pesar de ello, también son parte de este nuevo discurso iconográfico, de estos nuevos deseos, de ser parte de algo nuevo, que era justamente la nueva república. Esa es la capilla de Huancahuasi. Respecto a este retablo que estamos apreciando aquí, tiene un referente otra pintura mural en una iglesia llamada San Pedro de Naván, ubicada también en Ollón, que vamos a ver en la imagen siguiente, y que se sabe fue realizado, esta pintura mural que vamos a ver en instante, esta pintura mural fue realizada en el año 1821, según los estudios de la arquitecta Patricia Navarro Grau, ¿no? Sitúa esta pintura en 1821. Como mencionábamos, esta es la imagen del techo, la pintura mural en el techo del presbiterio de la iglesia de San Pedro de Naván. Esta comunidad, por cierto, de San Pedro de Naván, está ubicada a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Está cerca de una ladera de un cerro llamado Oxapampa, ¿no? Oxapamapa, perdón, frente a la quebrada de Vicos, lugares que, pues, obviamente, para ir de un punto a otro, tenemos que transitar carreteras en zigzag que suben y bajan quebradas, ¿no? Hasta 1970, esta capilla de San Pedro de Naván exhibió una torre exenta. Una peculiaridad también de estas iglesias, que están ubicadas en la Sierra Limeña, es que sus torres campanarios no están pegadas a la iglesia misma o a la nave, están exentas o alejadas y servían originalmente para proclamar anuncios importantes, noticias del hacendado, del cura. Algo similar, y esto estuvieron promoviendo historiadores en Huaura, tuvo justamente la iglesia está ubicada en Huaura, donde probablemente San Martín proclamó la independencia desde la torre exenta, aunque la tradición, ya aceptada oficialmente, cuenta que lo hizo desde el balcón principal, de balcón, ¿no?, de esa casa en Huaura. Como mencionaba, esta iglesia, como estamos viendo, cuenta con pintura mural en la que se ven dos ángeles sosteniendo una corona sobre un medallón, que además tiene los colores, vean ustedes, de una cinta que lleva los colores de la bandera peruana. También aquí, otra referencia dentro de un edificio religioso, una iconografía, una estilística republicana. En esta cartela central hay una inscripción en latín, que es el texto del Magnificat, ¿no?, que en realidad es una oración que la Virgen María entonó después de ser visitada por su prima Isabel, ¿no? Y bueno, es todo un texto evidentemente religioso. Recuerden ustedes que también esas iglesias eran usadas para evangelizar. Por tanto, las paredes, las fachadas, estaban llenas de imágenes y mensajes, ¿no?, asociados a la fe que se quería, pues, justamente enseñar a los naturales. Luego también aquí apreciamos al rey David, aquí al costado, escribiendo los salmos con un arpa, ¿no?, con el arpa detrás de su trono. Aquí apreciamos al costado, ¿no?, en esta parte del relieve. Asimismo, varios ángeles con instrumentos musicales, ¿no?, corneta, fagot, dulzainas, violón, viola, tromba marina. Todos ellos forman parte de este conjunto iconográfico, pictórico, que data de 1821 y que, según los estudios, hasta el día de hoy, ya 2 siglos, no ha experimentado ni un repinte ni intervención. Por tanto, estamos viendo algo original de los inicios, casualmente, de la República, ¿no? Y eso se sabe porque, bueno, hay libros que se guardan en tal o cual lugar en el cual se puede encontrar estos datos, ¿no? Pero vean, esta iglesia, San Pedro Naván, que también vamos viendo ahí un esbozo de su retablo, súper recargado, pero con un detalle iconográfico republicano. La arquitectura no solamente se va a manifestar, en este caso, mediante el arte, en los retablos, sino también en las portadas de estas iglesias que tienen una data virreinal. Y es el caso de esta iglesia San Bartolomé de Picoy, ubicada en Huaura. La iglesia está construida en adobe,
como es el típico material de construcción en esos templos antiguos. Sin embargo, la fachada, que es tipo retablo, tiene elementos de estilo neoclásico. Y el neoclásico, recuerden, es el estilo que se va a implantar o se va a tomar justamente en la época republicana. Esa iglesia fue reformada su fachada, manteniendo quizás esa costumbre de tener un retablo para que los naturales al pasar por allí vean las imágenes que aquí se exhiben. Por ejemplo, aquí en la parte alta se puede ver a San Bartolomé, el santo patrón de este lugar, ¿no? Con un demonio prisionero, y a la derecha se ve la Virgen con el niño. Al centro también un triángulo con el ojo, ¿no? De Dios que simboliza su omnipotencia, ¿no? Ese triángulo. Y también ahí vemos ángeles en la parte superior, ángeles que tenían incenciarios, que se han perdido con el paso del tiempo. Las esculturas de San Bartolomé y la Virgen adoptan posturas similares, parece que se miraran una a la otra, ¿no? Pues, sin embargo, el demonio prisionero y el niño Jesús se encuentran más bien en posiciones opuestas, como que no se miran. Esto tiene también una lectura, ¿no? De que el demonio ha sido vencido, y en ese caso el niño Jesús es triunfante, ¿no? En los brazos de su madre. A pesar de la arquitectura, que es republicana, una estilística republicana, como vamos viendo, el mensaje religioso seguía vigente. Seguía vigente, en este caso, el triunfo, ¿no? De Dios sobre el demonio. Esta portada es muy parecida a muchas que se encuentran en los pueblos de la Sierra Limeña, pero es una de las pocas, vamos a ver otra más después, que tiene una estilística republicana. Tranquilamente pudieran haber hecho una fachada con columnas, un frontón triangular, como se hizo en muchas partes, inclusive del centro de Lima, con iglesias o con edificios públicos que parecían templos griegos o romanos. Inclusive, la primera construcción neoclásica importante e imponente es una iglesia llamada la Madeleine, en París, que ustedes lo ven y parece el Partenón griego, pero es una iglesia católica. Tranquilamente el neoclásico pudo aplicarse aquí para reformar la arquitectura de estos lugares, pero no. A pesar de ello, se mantuvo la religiosidad y la fe en cada una de ellas. Así como ocurre con San Bartolomé de Picoy, también tenemos esta iglesia en Santiago de Andajes, en el cual también el retablo que tiene en el interior es de estilo neoclásico. Ya ven ustedes que las columnas de fuste liso sin demasiada decoración o ornamentación nos revocan, nos llevan justamente a una estilística del siglo XIX, en la que ya se ha roto con ese paradigma, esas costumbres de hacerlo súper recargado, como fue en el pasado. Aquí, en esta iglesia, además del retablo, hay una serie de adornos en las paredes laterales, por ejemplo, hay arquitectura de paños fingidos, jarrones con flores, motivos llamados estilo imperio, que se van a introducir con la llegada de la República. También guirnaldas y cortinillas rojas sobre fondo blanco, justamente en alusión a los colores de la nueva bandera del Perú. Ese retablo de yeso, y que es del siglo XIX, cuenta con el típico tabernáculo, en la parte baja, ¿no? De madera, con puertas correderas y 5 nichos. Tiene 5 nichos, en el cual, por supuesto, el principal es el patrón Santiago. Luego hay otros santos más. A Santiago se le conoce como Santiago el Matamoros, ¿no? Evocando un suceso ocurrido hace muchos años cuando su milagrosa aparición logró la victoria, ¿no? De unos cristianos sobre los musulmanes. Este conjunto, este retablo, a pesar de ser de estilo republicano, de tener una estilística del siglo XIX, decimonónica, tiene los elementos que van a ser permanentes desde épocas anteriores, como en este caso está coronada con la imagen del Padre Eterno, ¿no? En una hornacina flanqueada por querubines, que también llevan guirnaldas en sus manos, sería en la parte alta de este retablo. No es el único retablo de ese estilo en esta iglesia de Santiago de Andajes. Al lado derecho encontramos este otro retablo. Ese retablo también nos muestra aquí ese estilo imperio, ese que hemos mencionado, ese estilo del siglo XIX, en el cual se entroniza a la divina pastora, quien se encuentra en el nicho central. A su izquierda se encuentra una talla de la Virgen con el niño, pero obviamente no es la original, ven ustedes el tamaño que tiene, está descontextualizada con respecto al tamaño de las otras más. Y al costado, San José.
En la mesa, acá no se ve en la foto, pero aparece pintada una imagen de San Juan Bautista, niño con un cordero. Este frontón que vemos, semicircular, en la parte superior, tiene un óculo central, es el óculo. Un óculo central en el cual hay una urna funeraria. Lo flanquean roleos, estos roleos, de los cuales emergen hojas de palma, que vemos aquí, ¿no? Hojas de palma, elementos asociados a la idea del triunfo o la victoria de los mártires, ¿no? Este conjunto se remata con las típicas cortinillas, que son estas cortinillas, con borlas. Y además, aquí lo importante, ven ustedes, una guirnalda más un sol radiado, con el típico ojo dentro del triángulo, ¿no? Que representa, ya hemos dicho, la omnisciencia divina. El sol radiado, aquí, va a ser una añadidura, un elemento que va a aludir justamente a estos elementos iconográficos de la República. Recuerden la Orden del Sol, también es un sol radiado. Y en muchas iglesias se van a apreciar este tipo de decoración. El sol radiado aquí es sin duda una mención dentro de esa estilística republicana. Otra iglesia también en esa zona de la Sierra Limeña es Santo Domingo de Jucul. La fachada del templo, ya ven ustedes, con columnas de fuste liso, de estilo neoclásico, simula un retablo de dos cuerpos, ¿no? El primer cuerpo está la puerta y el segundo cuerpo la parte alta. Cada una de ellas cuenta con 4 esbeltas columnas de fuste liso, ya hemos dicho, excepto las que enmarcan la abertura del coro, en la parte de aquí, hacia el atrio. Estas dos estas son más salomónicas, no media espiraladas, y aquí se ingresa al atrio. Después las demás son, como ven ustedes, de fuste liso. La construcción de esa fachada es muy armoniosa dentro también de los cánones, ¿no? De racionalidad, de perfección, dentro del orden del clasicismo, del neoclásico. El barroco era desorden, el barroco era algo recargado, el barroco era algo que tenía que entrarte por los sentidos. En cambio, el neoclásico no. El neoclásico vuelve a las formas perfectas, vuelve a la simetría. Aquí todo es simétrico. Y es un estilo que también se va a aplicar, como vamos viendo, en las iglesias. Finalmente vemos el templo de San Miguel de Parquín, lo mismo que el anterior, muy parecida, ¿no? A la que hemos visto en Santo Domingo de Jucul, también estas columnas de fuste liso, de 2 cuerpos, una fachada, una portada retablo, realizada en el siglo XIX, dentro de esa estilística. Es más, aquí aparece un año de 1897, aparece acá una cartela que parece indicar que ha sido pues el año que se reformó lo que probablemente fue una portada barroca. La imagen allí de San Miguel aparece en la parte central, quien aparece con un balconcillo bajo un dosel, ¿no? Un dosel inclusive con una tela, o en todo caso un adorno que simula un arco con toldo, decorado con racimos de uvas, ¿no? Todo esto tiene una simbología, una explicación asociada quizá a lo que se producía en el lugar. Recuerden que en muchos casos estos retablos también van a copiar un poco las costumbres de los lugareños. En Rapaz, dentro de todo ese discurso artístico, iconográfico que hay en los muros, aparecen en medio de la Virgen y las imágenes del infierno y todo ello, 2 negritos vendiendo productos en un mercado, lo que probablemente era una escena cotidiana en estos pueblos que también poco a poco van a ir cambiando y adaptándose a la nueva república. Muchas gracias. Gracias, David. ¿Se me escucha? Sí, Muchas gracias. escuchamos. Perfecta la conferencia. Bueno, me ha llegado muy adentro porque yo básicamente he nacido en España por un error de la cigüeña, pero en realidad soy de esos sitios. Y ahora quería cederle la palabra a la patriota Luisa Verónica, porque parece que don Melecio ya está en la reunión con nosotros. Vamos a ver, si no sigo yo, pero... Y simplemente agradecer a todas las personas que están aquí en este evento. Muchísimas gracias. Yo estoy sin palabras.
¿Puedes preguntar si está por ahí ¿Está? la patriota Luisa? Sí. Luisa Verónica sí está. Vamos a darle el audio. De repente, Sarita. Dale el audio, sí, que me introduzca a mí o a Melesio, a quien sea más conveniente. Yo tengo Ya. aquí mi ponencia y todo. Ya, no tengo activado la función de anfitrión ahorita. No puedo darle el audio. ¿No tienes la función de No, anfitrión? ya no estoy como anfitrión. Pero yo no he tocado nada. A ver, ¿cómo lo hago otra vez? Participantes. Ay, Dios mío. Más, ¿cómo era? Dime. Sí, más Que soy una burra. Más. y hospedador. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Más. Dímelo otra vez. Grabar Más seguridad. y en la opción que dice hacer hospedador. Configuración de la reunión. No, ¿Era eso o no? no, en No. participantes. En participante. Ah, ya. Perdona. Vamos a ver. Ya te he hecho anfitrión otra vez. Ahora sí. Le voy a dar entonces el micrófono a la patriota Luisa Verónica. Sí. Bien. Patriotas, continuando con el programa del Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú. En Reino Unido tenemos ahora la exposición del señor Melesio Tineo Morón. El señor Melesio Tineo Morón es un archivero autodidacta, director fundador del Archivo del Obispado de Huacho, director fundador del Archivo del Obispado de Huaraz, archivero responsable del Archivo de la Provincia Dominicana de San Juan Bautista del Perú, archivero auxiliar del Archivo Arzobispal de Lima. Ha publicado diversos libros relacionados con su labor archivística, entre ellos Vida Eclesiástica, Perú Colonial y Republicano, catálogos de documentación sobre parroquias y doctrinas de indios, Arzobispado de Lima, siglo XVI-XX, tomos 1-2 de los años 1997-1998, catálogo de la serie documental de causas de visitas pastorales del Archivo del Obispado de Huacho, catálogo de la serie documental de cofradías del Archivo del Obispado también de Huacho, y catálogo de la serie documental de curatos del Archivo del Obispo de Huacho 1600-1979-2016. Bien, entonces... Hola Luisa Verónica, se ha ido tu audio. Tu audio se ha ido. Bien, el tema que tratará el señor Melesio Tineo es el archivo del Obispado de Huacho y la importancia de sus fondos respecto a la independencia. Tiene la palabra señor Melesio Tineo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio y por la presentación, doña Luisa. Muchas gracias a todos. Un saludo. Aquí voy a compartir lo que has hablado sobre el tema que voy a exponer. El archivo del Obispado de Huacho y sus fondos eclesiásticos es una fuente importante de información primaria por haber logrado generar y conservar una rica documentación en el desarrollo de sus actividades. La puesta en valor del archivo del Obispado de Huacho es justamente como un homenaje al bicentenario de la independencia del Perú. El trabajo de la organización
Se inició en febrero del 2005 por encargo directo de su excelencia, Monseñor Antonio Santarciero Rosa, obispo de Huacho. Muy preocupado porque no existía un archivo para conservar y organizar el valioso patrimonio documental que se encontraba en la diócesis. Y fue creado por un decreto obispal del año 2000, en marzo del 2005. La tarea principal fue recopilar los libros sacramentales referidos a las partidas de bautizo, matrimonios, confirmaciones, defunciones, expedientes matrimoniales, así como los documentos de las visitas pastorales, cofradías, hermandades y diversas comunicaciones que se encontraban en las distintas parroquias que pertenecen a la jurisdicción eclesiástica de la diócesis de Huacho. El documento más antiguo que se conserva en este archivo es un libro de bautizos, matrimonios y defunciones de la parroquia Inmaculada Concepción de Chancay, que se remonta al año de 1569, siglo XVI, y se conserva sin interrupción. Justamente aquí me quiero detener un poquito porque ¿cuál es la importancia que tienen los documentos para la investigación del tema que nos concierne, que es el bicentenario? Por ejemplo, actualmente unos jóvenes de San Marcos que han terminado su carrera de historia están haciendo un trabajo de estudios estadísticos sobre demografía con los documentos de los registros parroquiales, de las actas de bautizo, matrimonios y las defunciones, solo para la doctrina de Huaura, Huacho. 2 solamente de eso promueven, pero el obispado abarca 13 parroquias antiguas. Imagínense todo lo que podría aportar para que hagan muchos más estudios, muchos otros investigadores. En base a estos documentos que ellos están recogiendo de las actas sacramentales, están haciendo un trabajo importante sobre el periodo entre 1815 a 1822. Uno está haciendo sobre todo los nacimientos, o sea, los bautizos que se realizaban en esta diócesis, otro está haciendo sobre los matrimonios en Huaura. Y entonces allí podemos ver toda la importancia que tienen estos documentos puesta en valor para realizar estos estudios. Otro documento importantísimo también que conserva, ven el acta, ese es un documento que data de 1579. Se conserva dentro de la serie de curatos y que aquí está el acta, copia del acta de la fundación de la Villa de Huaura. Le dice, en el mes de junio del 2005 viajé a Huaura y encontré los documentos tirados en el piso y en el techo, solamente protegidos por calaminas, pero la alegría fue tan grande cuando encontré el documento importante de Huaura, ya que contenía una copia temprana del acta de la fundación de la Villa de Huaura con fecha de su fundación, que señala claramente 25 de julio de 1597, provisión dada por el virrey Luis de Velasco de Castilla, 9º virrey del Perú, cuyo documento ha sido ingresado al Comité Memoria del Mundo. Ahí se puede ver el certificado por la importancia, y el año 2018 la Municipalidad Provincial de Huaura lo ha considerado y ha puesto a través de una resolución de consejo, puesto que la fecha se celebre tal como dice el documento que se encuentra en el archivo del Obispado de Huacho con el acta. La organización del archivo me ha llevado, por supuesto, a conocer lugares de las 6 provincias de la jurisdicción eclesiástica que pertenecen a la diócesis. En el año 2005 viajé a Barranca, agosto a Pativilca, septiembre estuve en Chancay, en el mes de octubre de ese mismo año a Churín, Ollón, en enero 2006 a Huaral, mayo 2006 Sayán, agosto del año 2006 Canta, en septiembre de 2006 Cajatambo. Recuerdo alguna anécdota simpática con el padre que me dijo allí, ¿a quién le interesa un documento de 1700
Nadie de sus familiares vive. Usted, señor Tineo, quiere encontrar la partida de Atahualpa. Le respondí que ojalá, padre, porque eso sería un hallazgo para conocer mejor la historia. Seguramente el mes de diciembre del año 2006 viajé a Gorgor y realmente ha sido y es una inmensa alegría conocer estos hermosos pueblos y su gente tan buena que me han atendido de lo mejor. El año 2008 se inauguró la nueva sede del Archivo del Obispado de Huacho, ubicado en el Palacio Obispal en el tercer piso, con asistencia de muchas autoridades y público en general. En consecuencia, con este trabajo pretendemos dar a conocer el cuadro también de clasificación del Archivo del Obispado de Huacho, que custodia una parte importante de la historia de la Iglesia huachana, destacando sus series de mayor relevancia para la investigación histórica. Esta clasificación es el resultado de los esfuerzos por ofrecer una clasificación detallada para que todos los usuarios puedan guiarse en la búsqueda y consulta de los ricos fondos que el archivo resguarda. También se cuenta con muchas publicaciones que ya lo hizo mención y que están totalmente gratuitas, colgadas en el blog del archivo y que lo pueden revisar cualquier persona. El proceso de clasificación es un trabajo técnico del proceso de la organización que se sustenta en las atribuciones y funciones coherentes con la estructura jerárquica de la diócesis de Huacho. Las funciones del archivo del Obispado de Huacho están claramente establecidas en la Carta Circular del año de 1997, la función pastoral de los archivos, que considera que los archivos son la memoria de la vida de la Iglesia. Esta Carta Circular señala que es misión de los archivos eclesiásticos recopilar y organizar los documentos, poner a disposición de la comunidad que lo requiera, conservar, que es un proceso técnico de mantener la integridad de los documentos para que sean accesibles a las futuras generaciones. La utilidad que tienen estas fuentes documentales es de considerable valor para conocer la memoria y procesos en los campos de la historia de la Iglesia, historia del arte, la demografía, la economía, derecho, la filología, lingüística, diplomática, la religiosidad, la sociología, etnohistoria y la genealogía, etc. El cuadro de clasificación es sumamente importante para las personas y todos los interesados que acuden con frecuencia al archivo, ¿no? La primera serie de esta sección es la curia eclesiástica, que lo conforman las siguientes series de cofradías, curatos, visitas eclesiásticas, libros parroquiales, hermandades, seminarios, expedientes matrimoniales, libros duplicados y el fondo Elías y Pince. Este fondo Elías y Pince es un fondo muy importante porque fueron documentos que fueron extraídos de los diversos archivos parroquiales de la jurisdicción de Huacho y que luego fueron a parar a la Biblioteca Nacional y que gracias a un convenio con la Biblioteca Nacional hemos podido recuperar más de 9.000 imágenes digitales que ya los tenemos en Huacho. La subseries está ahí, me voy a detener mucho aquí, estos son las diversas parroquias y la sección archivo intermedio. Está conformada por las series comunicaciones, rectificaciones, inscripciones de partidas de bautizo, matrimonios, confirmaciones y defunciones. La serie obispos, licencias, Instituto Fátima, Instituto de Educación Religiosa, Oficina Nacional de Educación Católica, decretos y nombramientos, nunciatura apostólica, obispos, libros de actas, cajas,
Conferencia Episcopal, Cáritas Huacho, Causas Judiciales, y las series Libro de Registros de Legalizaciones, Libro de Caja y Libro Diario. Las series que se han publicado son la serie de Cofradías, que son una serie muy rica para la investigación de hacer conocer sobre todo la evangelización, porque son las asociaciones que se tenían que fundar en las iglesias para ayudar al culto, y estas son muy importantes, va desde el siglo XVII, 1600, hasta 1940, en la cual ya está publicado los catálogos y pueden verlo en los links que vamos a pasar más adelante, la serie de curatos también, estadísticas parroquiales y las visitas pastorales. En esa serie de curatos hay muchísima información en el siglo XX, algunas comunicaciones, por ejemplo, sobre el balcón de Guaura, cuando se hizo el balcón que era propiedad de la iglesia, luego lo van a ceder al Ministerio de Justicia y Culto. Hay algunos documentos de eso, pero están en el siglo XX. O sea, en esa serie de curatos lo van a encontrar ahí para los que quieran tener alguna información. Está colgado. Aquí está la serie Fondo Elías y Pince, que se ha formado gracias al convenio del canje de imágenes digitales entre la Biblioteca Nacional del Perú y el Archivo del Obispado de Huacho, debidamente firmado por el entonces director, doctor Ramón Mujica Pinilla, y el suscrito. Este fondo contiene documentos que fueron extraídos de los diversos archivos parroquiales de las actuales parroquias que pertenecen a la jurisdicción de la diócesis de Huacho. Ha sido significativo por ello que hayan regresado de alguna manera a su lugar de origen. Expresamos nuestro agradecimiento a Delfina González del Riego, Gerardo Manuel Trío, Auqui y a Jimmy Martínez, quienes estuvieron al cuidado de llevar a cabo el proceso de la digitalización en la Biblioteca Nacional. El archivo en su organización, y para recopilar mejor y conservar esto, hemos logrado obtener varios proyectos. Uno de ellos es por la Biblioteca Británica, con archivos en peligros. Un primer proyecto se realizó el año 2010, ¿no?, titulado La recopilación y preservación de archivos parroquiales en una diócesis andina. Se realizó entre el año 2010 y el 2012. Este proyecto nos asesoró la doctora Gabriela Ramos y fue financiado por el programa de archivos en peligro de la Biblioteca Británica, que nos ha permitido digitalizar 458 libros de las actas de partidas de bautizo, matrimonios y defunciones desde los años de 1569 hasta 1944 legajos de las series documentales de cofradías, curatos y visitas pastorales, siglos XVII al siglo XX. Se ha capturado 137.818 imágenes digitales, las que se conservan en discos duros externos en la Biblioteca Británica, en el Archivo del Obispado de Huacho y en la residencia del señor obispo. Toda esta información está disponible en la página web, y todas las imágenes se pueden visualizar en el link que ustedes ahí tienen, aprecian, en el buscador de la página, poner Huacho y van a salir los archivos. Hoy en día llevar a cabo estos proyectos nos ha permitido que yo no lo sienta mucho no ir a trabajar, ya que diario recibo muchas llamadas para la búsqueda de partidas y también para otras informaciones históricas, lo cual con mucho gusto lo doy, y eso hace que como que yo estoy trabajando, incluso más de las horas que trabajo muchas veces, creo, físicamente estar presencial en los archivos. Alguna vez mi esposa me dice, ¿por qué te quedas tan tarde si no estás trabajando? Pero estoy dando información y eso hace que me mantenga activo y sobre todo ver la utilidad que tienen los archivos digitalizados hoy en este tiempo de pandemia que vivimos. Otros proyectos también hemos llevado, que son con Family Share. Con Family Share hemos
digitalizado todos los libros parroquiales que faltaban de 1900 hasta el año 2000, de las 34 parroquias que actualmente tiene el obispado. Y se han subido más o menos ya hasta 1990 todos los registros de partidas de bautizo, matrimonios y defunciones. Y aquí pues podemos ver la importancia que tiene, porque hay mucha gente que acude al archivo, acudía físicamente, hoy no lo puede hacer, pero cuando me piden la información encontramos que sus documentos sí están ahí, y esto pues con mucha alegría para ellos, porque va a servir el documento para hacer valer sus derechos en los trámites que están siguiendo. Entonces, con FamilyShare hemos digitalizado en el año 2016 al 2017 todos los libros que faltaban, y hemos capturado más de 2 millones de imágenes digitales, las cuales están colgadas, que muchos amigos genealogistas de otros países y también historiadores pues están haciendo uso de esta página, ¿no? Y es totalmente gratuito, sin costo alguno. Ahí está la página disponible de FamilyShare, www.familyshare, y ahí encuentran todo lo que se ha digitalizado, y van a ver, para un historiador que está acostumbrado a ver el documento, allí lo tiene el documento. Es como si estaría en el archivo, ¿no? Solo la diferencia es que lo tiene en imagen digital, pero es el documento original del archivo. Asimismo se realizó la compra de, bueno, eso ya es parte de la, no quiero extenderme allí, porque a ustedes lo que les interesa es el valor, la valoración de las fuentes documentales del archivo. La Iglesia Católica Huachana ha sido pues consciente de la importancia de sus documentos en estas fuentes, que está plasmada el devenir de nuestro pasado, y es tarea de todos evitar la destrucción y el abandono, la lapidación de la historia de la Iglesia en general, ya que como todos nosotros sabemos que la labor de la Iglesia tiene mucho que ver en la vida cotidiana, en la vida del Perú, en el nacimiento, y su participación en la gesta libertadora. Comparto algunas imágenes del archivo para quienes no conocen, y esto. Y bueno, quiero agradecer a ustedes, a todos los amigos que han estado escuchando presentes a través de que nos sigan a través de las redes, y agradecer a doña Sara González, a todos los miembros del Comité Patriótico por el espacio que nos han dado para hacer conocer la riqueza documental que se conserva en diversos archivos. Lamentablemente algunos obispados todavía no están organizados, pero hoy en día hay una tendencia que todas las autoridades que tienen función de gobierno tienen el interés de llevar a cabo la organización de sus archivos y abrir estas fuentes para el conocimiento y el estudio de nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Melesio Tineo. Importante y necesario un archivo en todos los pueblos del Perú. Eso es lo que hemos entendido en estos momentos. Muchas gracias. A continuación, estimados académicos, estimados patriotas, tenemos la exposición de la doctora Sara González, que es ella, la presidenta honoraria del Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú en Reino Unido. Nuestra querida Sara es licenciada en Humanidades y doctora en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España. Es miembro de honor de la Academia Peruana de Historia Militar. Es paleógrafa en el proyecto The Port Atlantic de la Universidad de Glasgow en Reino Unido, catalogadora y transcriptora
en el Archivo General de la Nación del Perú. Adelante, patriota Sara González. Hola, muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan? David, Sí, ¿me sí, oye? todo ok, Sara, te escuchamos. Vale, perfecto. Bueno, antes de nada, pues agradecer a las magníficas ponencias que hemos tenido antes de la mía. No podría estar más orgullosa de que personas como ustedes participen en los eventos de mi comité. Y ahora vamos a hablar de caballería. Vamos a ello. Gracias, David. Mira, vamos a ver. Introducción. En 1723, pasa por favor la imagen, la ciudad de Lima organizó fastuosos festejos para celebrar el matrimonio del príncipe de Asturias. Aquí tengo que explicar que el príncipe de Asturias es el heredero a la corona de España, el heredero al trono español, ¿no? Entonces, en 1723 se llamaba Luis Fernando de Borbón y él se casó con Luisa Isabel de Orleans. Y ese libro, cuya portada ven en la imagen, refleja ese evento, ¿no? A la vez también la hermana de Luis Fernando, que se llamaba María Ana Victoria, se casaba con Luis XV de Francia, que aquello fue un fiasco porque ella era una niña, tenía como 10 años y fue enviada de vuelta para España cuando otra alianza política era más conveniente. Pero bueno, esas son otras cosas. Sigamos con la caballería. De acuerdo. Esa portada que tienen en pantalla es de la obra Júbilos de Lima y Fiestas Reales, del autor virreinal Pedro Peralta Barnuevo, que era un intelectual bastante conocido en el siglo XVIII. Los gremios, es decir, las profesiones, las asociaciones profesionales, los zapateros, los botoneros, demás, organizaron las típicas corridas de toros, que era un pasatiempo muy, muy común en la época. Y también fuegos artificiales, por supuestísimo, porque además eran caros y si tú patrocinabas y pagabas eso, pues eras el rey del mambo. O sea, la gente iba a hablar de ti para bien. De acuerdo. Pero el espectáculo, en 1723, en los festejos para el matrimonio del príncipe Luis Fernando de Borbón con Luisa Isabel de Orleans, guardaba una sorpresa. Los naturales, que es un término que en aquel periodo, en aquella época, aglutinaba a originarios peruanos de distintas etnias. Armaron una puesta en escena de la dinastía incaica en que los de la clase social más alta desfilaron como los emperadores incas, es decir, se vistieron como los emperadores incas, aparentaron ser los propios emperadores de Manco Cápac a Huáscar, que se consideraba el último emperador legítimo, porque Atahualpa era medio bastardo, bueno, toda esa historia. Ustedes saben mejor que yo. De acuerdo. Y junto con los emperadores incas desfilaron otros gobernantes prehispánicos citados en algunas crónicas como Chuquismanco, Cuismanco, que eran líderes costeños de la parte de Pachacamac, si no me equivoco, o Chimucapac, que era el curaca Chimú, de la parte de Lambayeque. Muchos saludos a Lambayeque si hay alguien escuchándonos. Y los actores que se vistieron de estos personajes decían descender de estas personalidades.
Las procesiones de emperadores incas no eran una novedad en Lima, e incluso cuando fue una ciudad de fundación española, más que un asentamiento incaico. En el año 1659, pasa David, por favor. Para honrar el nacimiento del príncipe heredero de la corona, Felipe Próspero, los antiguos mandatarios andinos, es decir, los emperadores incas, aparecieron en un desfile seguidos de una encarnación de tipos disfrazados de los gobernantes y virreyes hasta esa época. Estamos hablando de 1659. Entonces aparecieron los incas, pero luego los tipos disfrazados desde el conquistador Francisco Pizarro hasta el conde de Alba de Aliste, un virrey, ¿no? Y fue un espectáculo financiado por el gremio de arquitectos, escultores y pintores. Otras manifestaciones parecidas tuvieron lugar en sitios como Cusco, Potosí, La Plata, lo que hoy es Sucre, Bolivia, ¿no? Y La Paz. Pero la celebración limeña introdujo dos innovaciones. Y antes de meterme con eso, digo, bueno, aquí lo que ven es el título de la obra que relató esas celebraciones de 1659 por el nacimiento del heredero al trono español, Felipe Próspero, en 1659. Vale, vamos a ver las innovaciones que pasaron en 1723. Perfecto. Innovación número 1. El desfile fue organizado por personas del Perú originarias, o sea, lo que en la época llamaban indios, que es una palabra que no me gusta utilizar, pero es un término virreinal, ¿no? Que aparte de significar pues una persona indígena, también significaba alguien menor de edad en el sentido legal y en el sentido religioso. Es decir, que para autorrepresentarse tenían que recurrir a alguien peninsular, que se supone que tenía más conocimiento, más autoridad, y eso chirriaba, eso no les gustaba, ¿no? Pero bueno, el concepto indio, más que ser un término, digamos, étnico, era un término legal. Pero seguimos. Y en 1723, las élites nativas del Perú, residentes en Lima, del cercado. Lo que hoy día es el cercado, ¿no? Pues ahí era donde vivían las personas indígenas en la época virreinal. Y ellos, aquellas personas que residían allí, buscaban prominencia en los terrenos social y religioso. Por un lado, demandaban en la corte de España, ante el rey español, el derecho a tener apoderados, es decir, abogados indígenas, porque hasta entonces solo podían ser representados a través del protector de indios, que, como se ve en la imagen, era un funcionario virreinal que siempre era peninsular y, por supuesto, impuesto por el gobierno central, es decir, ellos no podían elegir a su propio protector de indios. Y por otro lado, promovían ante el rey español, pasa David, por favor, la canonización de Nicolás Ayllón, que era un señor noble de origen moche, muchica, como se diga, pero bueno, chiclayano. Muchos saludos a Chiclayo, si hay alguien con nosotros. Y bueno, este fue un señor que falleció en olor de santidad
y trataban de, por un lado también, aparte de todo esto, como dije antes, los indígenas no se consideraban capaces de ser sacerdotes y ellos luchaban contra eso. Por otra parte, pues claro, quieren canonizar a uno de los suyos y eso no se veía bien por parte de las élites españolas. Y aparte de eso, pues también querían elevar su fundación religiosa principal, que era el Beaterio de Nuestra Señora de Copacabana, que ya hablamos en mi anterior exposición y ya volveremos sobre el tema, a estatus de convento formal en paridad con instituciones patrocinadas por españoles y criollos. A ver, la innovación número 2 de la fiesta de 1723. Antes de 1723, los emperadores incas, en los desfiles urbanos en honor al rey español y bla, 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 eran transportados en andas. Sin embargo, esta vez todos se presentaron en caballos ricamente aderezados, en un estilo que recordaba las fiestas europeas, barrocas, extravagantes del viejo mundo, protagonizadas por héroes como los 9 de la fama. Voy a explicar. David, pasa, por favor, para ver los 9 de la fama. Ellos eran, como se ve en la imagen, pues personajes históricos, legendarios o no, seguro que existieron, pero que había 3 de cada religión, ¿no? 3 paganos, es decir, antes del cristianismo, que serían Héctor de Troya, Alejandro Magno, y Julio César, que obviamente son personajes históricos, ¿no? Del judaísmo. Estos son entidades bíblicas, Josué, David y Judas Macabeo, que fueron grandes guerreros, y también cristianos, que serían el rey Arturo de Inglaterra, Carlomagno, emperador francés que era súper católico, y Godofredo de Bouillon, que era una persona que fue a las cruzadas a luchar contra los musulmanes cuando invadieron los santos lugares de Jerusalén y demás. Y eso se convirtió en algo que la gente, los escritores, los artistas traspasaron a la literatura, al arte y demás. Pero seguimos. Bueno, pues el caballo se convirtió en algo fundamental para las personas indígenas, sobre todo de ascendencia noble, porque no era cualquier cosa pagarse un caballo, no cualquiera tenía un caballo, ni ahora siquiera, ni saber montar a caballo tampoco, hay que tener eso en cuenta. Pues también yo pienso que de alguna manera querían emular los retratos ecuestres de reyes de España, como la estatua que había en el Puente de Piedra de Lima de Felipe V, que se cayó en el sismo de 1746. Entonces, al introducir el caballo en el show, en todo el espectáculo, en mi opinión, estos aristócratas nativos, que podían ser de Huarochirí, de donde fuera, de Lambayeque, de Chiclayo, de quién sabe, de todas partes, llevaron la imagen de los antiguos incas al nivel de los ideales europeos de caballería, y por tanto elevaron la dinastía incaica, presentada como una serie de guerreros civilizadores,
a la altura de esas corporaciones, reales o imaginadas, pasadas o presentes, que representaban virtudes cívicas en la época virreinal. O sea, montar a caballo era ser civilizado y ser lo más chévere del mundo. Espero que esta ponencia esté ayudando a vislumbrar cómo el ejercicio de la caballería ayudó a los nobles indígenas del Perú virreinal a construir una identidad neo-inca que aglutinaba valores tanto de las culturas autóctonas como del cristianismo importado de Europa, obviamente. Y de qué modo contribuyó a exaltar su elevado estatus en una sociedad dominada por españoles. Los emperadores incas en otros tiempos habían incorporado numerosas etnias a su vasto imperio. También habían confirmado el pedigrí, por decirlo así, de los nobles locales, que no tenían por qué ser incas, podían ser chancas, podían ser chachapoyas, cualquier cosa, ¿no? Pero los incas los adoptaron en su sistema y les habían otorgado honores que incluían puestos de gobierno como incas de privilegio o por adopción. Remodelar a los antiguos monarcas peruanos como vasallos cuasi cristianos del rey de España fue una maniobra muy sabia en aquellos tiempos en que las élites originarias buscaban el favor real para aumentar sus prerrogativas. En ese contexto, los caballos, que eran tan celebrados en el espectáculo, recordemos la fiesta de 1723, cuando llegan los incas montados a caballo, lo cual es una cosa extraña en sí misma, porque los incas no conocieron el caballo hasta la llegada de los españoles, no había. Bueno, una maniobra muy sabia en aquellos tiempos en que las élites originarias buscaban el favor real para aumentar sus prerrogativas. O sea, ya hemos dicho que no podían ser nombrados sacerdotes, era súper difícil, no tenían representantes de su propia nación, tenían que ser españoles. En ese sentido, en mi opinión, usaron el caballo para demostrar su valía moral, espiritual, guerrera. Es un tema bastante complejo, pero bueno, yo les sigo contando y ustedes sacan su propia opinión. Vale. Los caballos, creo, se convirtieron en un elemento único, en un elemento especial en la definición de superioridad social nativa, es decir, los nobles autóctonos originarios del Perú usaban el caballo y también, por supuesto, los miembros del cabildo y regimiento del cercado, que era la gente pudiente y noble que estaba en Lima. Todos ellos provenían de familias curacales. Los caballos también era el medio de mostrar ante las instituciones del poder colonial, encarnadas por el virrey, el arzobispo, la Real Audiencia, las dotes ecuestres asociadas con los estándares morales y, por supuesto, económicos. A ver quién se puede comprar un caballo de la casta gobernante. Los eventos de los que estamos hablando, estos donde se conmemoraba la proclamación de algún rey y demás, y esto se me ha olvidado decirlo, pero perdón que no tengo ilustraciones porque no las sabía, pero hagan un acto de fe de imaginación en cualquier caso. Estos eventos eran espectáculos de música,
coreografía equina, destreza militar y maestría a caballo. En ellos, insignias locales y de origen europeo, armas y animales de prestigio se movilizaban para invocar un aura de poder que tanto las audiencias autóctonas como las criollas y peninsulares podían percibir. Híbridos en esencia, estos espectáculos eran híbridos, en el sentido de que eran mezclados, había incas montados a caballos, no puede haber nada más mezclado que eso, ¿no? Mostraban las complejidades de la sociedad multicultural de Lima y la difícil posición de los aristócratas nativos en general, reconocidos como tal por la corona española, pero sin acceso a autorrepresentación legal, honores y cargos eclesiásticos. El tipo de caballo utilizado en estos desfiles no se indica, pero términos como noble, regio, soberbio o impresionante denotan animales deseables, caros, de fina estampa. Dado su elegante trote, pensamos que eran caballos de paso. Criaturas de ascendencia mezclada, como los propios curacas, muchos de los cuales eran incas de privilegio. A esa magnificencia también correspondía la superioridad de los jinetes, cada uno de los cuales se cita como majestuosamente montado, y su relación con los corceles en cuestión de técnica conlleva términos como manejaba, regía, oprimía, es decir, que ellos están en control. Por ejemplo, en 1723, en la fiesta por la proclamación por el matrimonio de Luis Fernando con la princesa de Orleans, la opulencia del inca Pachacuti, que iba en traje de brocado bordado de seda y oro, con sandalias salpicadas de perlas y diamantes, encontró su par en el exquisito adorno de su caballo blanco, engalanado con cintas de gran costo y una silla de plata que iba a tono con el ropaje de inspiración incaica. En la misma ocasión, el actor cusqueño que representó a Manco Cápac, que se llamaba Don Ventura Soncocusihualpa, asombró a los espectadores por su majestad natural, que marcaba su preeminencia en el desfile como fundador de la dinastía incaica. Y así dice el relato. Toda la riqueza del adorno, aun siendo superior a la de los demás, se veía inferior a la grandeza que respiraba su presencia, y así le fingía menos hijo del sol el lucimiento que el semblante. Como vemos, ya para ir terminando, los nobles originarios del Perú adoptaron y promovieron los valores asociados a la posesión de caballos en Europa, en la Europa moderna, en la época virreinal. Definiciones contemporáneas de virtud, como las formuladas en tratados políticos de la época, incluyen lealtad y apoyo al rey, y los deportes y proezas ecuestres eran el vehículo ideal para mostrar apego monárquico, ya que también eran convenientes para simplemente mostrar dedicación, ¿cómo lo digo? Bueno, virtud. Si tú vas a caballo y puedes dominar un caballo, tienes virtud. Eres alguien con autoridad. David, por favor, ¿puedes pasar? Pasa, por favor, a la siguiente. No me quiero extender. Vale.
Bueno, en la cultura hispánica, el ejercicio de la caballería en general era sinónimo de alto rango social, obviamente, masculinidad y liderazgo. Expresiones de carácter político en aquel entonces abundaban en la metáfora del líder competente como un experto jinete y de las clases populares como un caballo indomado, difícil de montar. Incluso se creía que aprender a cabalgar proporcionaba una educación con vistas al liderazgo. Consecuentemente, para los curacas y otros señores originarios del Perú, los desfiles ecuestres eran medios de expresar no solo lealtad al monarca, sino también su propia capacidad de gobierno, incluso a nivel local. En ese sentido, el cabildo y regimiento del cercado, que era lo máximo de la nación de naturales de Lima, los más nobles de los nobles, los más aristócratas, emulaba cuerpos elitistas peninsulares como las maestranzas, y en particular la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que es la que tienen aquí en la imagen. La maestranza era una institución emblemática para la nobleza española, ya que la admisión estaba reservada a varones con título nobiliario, caballeros de las órdenes militares y miembros de los linajes más antiguos de Sevilla y del Valle del Guadalquivir, que es todo por la parte de Sevilla, ¿no? Además de esto, en el año 1730, el rey Felipe V se convirtió en patrón y concedió un número de privilegios a los maestrantes, a la gente que pertenecía a la Real Maestranza de Caballería, lo cual atrajo a más de los grandes de España, es decir, a la gente de más rancio abolengo, hablando de nobleza, de linajes antiguos que existían en España. Y esta corporación organizó fiestas, funciones públicas, donde sus miembros podían alardear de su nobleza, estatus jurídico, valentía y destreza militar al servicio de su majestad. Pero ser maestrante significaba mucho más que autoridad y nivel social. Se pensaba que la Real Maestranza se había fundado originalmente en 1248 por el rey Fernando III, justo después de la conquista de Sevilla de manos de los musulmanes. La primera maestranza habría sido una hermandad consagrada a San Hermenegildo, donde sus miembros podían obtener entrenamiento en el uso de las armas y el combate a caballo. Por tanto, el origen de esta prestigiosa institución, la Real Maestranza de Sevilla, yace en la fundación de la España cristiana moderna, ya que Sevilla era una de las ciudades más importantes de Andalucía y su conquista tuvo un papel crucial en la fama de santidad de Fernando, del rey Fernando, que hemos dicho, que conquistó Sevilla, y su posterior canonización. Entonces, vamos a ir a las conclusiones. Pensamos, sinceramente, que no podemos obviar el hecho de que las etnias nativas del Perú, de lo que hoy es el Perú, claro que no era el Perú en aquella época, bueno, contribuyeron a elevar el rango de las unidades de caballería a su máximo prestigio social. Los valores cívicos y morales asociados a este rubro no fueron necesariamente impuestos desde fuera,
con ocasión de la independencia y mucho menos difundidos por próceres extranjeros. Ya existían en el suelo peruano y fueron bien cultivados por las personas nativas del suelo del Perú. En nuestra opinión, los aristócratas indígenas usaron el concepto de Inca en las fiestas que nombramos al principio como una noción positiva que podía reemplazar el concepto legal de Inca. No, perdón, de indio, estoy mal yo. El cual tenía implicaciones, como ya dijimos, de minoría de edad legal, es decir, no se podían valer por sí mismos, eran idiotas, necesitaban representación peninsular, no eran maduros en la fe. Bueno, voy al punto final. La incorporación del caballo a los desfiles de corte incaico era el paso lógico para comunicar apego católico y monárquico en la ciudad de Lima y en el mundo hispánico en general, ya que los relatos de estos festejos se imprimían y distribuían por el virreinato y la península como tributo al monarca. La proclamación limeña de Carlos III, esto estamos hablando ya para terminar de 1760, también se celebra con la dinastía incaica, pero es la última vez que el tema aparece en las fiestas de la capital peruana. Además, hay un cambio muy importante. Los incas llegan todos juntos en un carro alegórico, llegan ahí todos en un carro tirado por bueyes y llegan también con los conquistadores, todos en el mismo paquete, por decirlo bien y pronto, ¿no? Entonces aparecen no como personajes históricos activos, sino aparecen como pasivos, no comandando a sus ejércitos como cuando iban en 1723 y ahora estamos hablando de 1760. No aparecen a caballo comandando a sus ejércitos, luciéndose, no. Aparecen todos en el mismo lote que los conquistadores españoles y como actores pasivos, ¿no? Y no tienen protagonismo exclusivo, no tienen nada. Y cabe preguntarse si los conflictos políticos de base indígena que se dieron en el siglo XVIII y que de algún modo allanaron el camino a la independencia, como la rebelión de Juan Santos Atahualpa, que empezó en 1742, quien decía ser de ascendencia incaica, o las abortadas conspiraciones de Lima y Huarochirí, que tuvieron lugar en 1750, mancharon la imagen de los incas festivos, de los que aparecían a caballo, radiantes, en las festividades de la primera mitad del siglo XVIII. Y entonces también podía eso, si es que tuvo lugar, es una hipótesis, manchado la imagen de la caballería como institución, porque los incas estaban completamente comprometidos con la caballería. Los antiguos emperadores andinos, es decir, los incas, no vuelven a aparecer en desfiles públicos y los señores originarios de donde fuera, ¿no? Los curacas o de familias curacales de Huarochirí, de Chiclayo, Lambayeque, bla, bla, solamente van a aparecer con su uniforme militar correspondiente si es que se dedicaban a esa profesión, pero ya no va a haber más incas. Y hay varios estudios históricos y fuentes de archivo que indican que esas personas, cuando llegó la independencia, lucharon en el bando realista hasta donde pudieron, ¿no? Pero en cualquier caso, e independientemente de las convicciones individuales, la caballería fue
la reserva moral de los ejércitos peruanos en ese tiempo tan convulso, igual que ahora. Gracias. Muchas gracias, patriota doctora Sara González Castrejón. Un interesante tema nos ha expuesto usted, poco conocido, pero muy, muy, muy importante. A continuación, estimados académicos y patriotas, tenemos las conclusiones que nos va a dar nuestro presidente de los comités patrióticos a nivel nacional e internacional y presidente de la Academia Peruana de Historia Militar. Me refiero a nuestro coronel Enrique Gargurevich Godoy. Adelante, coronel. Gracias, patriota Luisa Verónica García Collantes. Realmente impresionantes estas tres presentaciones, pero habría que preguntarnos qué tienen en común. ¿Qué tienen en común estas tres personas que han desarrollado tres exposiciones sobre temas aparentemente totalmente diferentes? ¿Qué tienen en común los tres conferencistas de esta noche? En primer lugar, la sensibilidad necesaria para poder observar aspectos de nuestro devenir histórico, que quizás no los podría observar cualquier persona común y corriente. El observar al detalle los elementos arquitectónicos de las iglesias virreinales y su paso a las iglesias ya republicanas es una habilidad que creo que no tenemos muchas personas. Y esa habilidad la tiene obviamente nuestro querido amigo David Pino. Luego encontrar documentos como por ejemplo el acta de fundación de la villa de Nuestra Señora del Carmen de Huaura, ¿no? Es otra habilidad que tiene nuestro querido amigo Melesio Tineo Morón. O simplemente observar un hecho que puede pasar desapercibido en nuestra historia, como por ejemplo una procesión donde nobles indígenas se encuentran a caballo, tiene un alto contenido simbólico, tiene un alto contenido histórico y un alto contenido representativo, que para mucha gente puede pasar desapercibido, ¿no? Esto lo ha hecho la prestigiosa patriota, doctora y excelentísima académica Sara González. Por lo tanto, para nosotros que estamos internándonos en estos interesantes pasajes de nuestra historia patria, a través de muchos conceptos y de muchos factores que van incidiendo en la posterior fase de la independencia nacional, nos sirven de base estas apreciaciones, ¿no? Bien lo dice David Pino, que la arquitectura y en general el arte es el reflejo del pensamiento de la época. Las iglesias virreinales, con elementos arquitectónicos sumamente recargados, las iglesias ya del tipo republicano, con elementos arquitectónicos ya más orientados a representar aspectos importantes de la patria, ¿no? Como guirnaldas, ¿no? En los frisios, lo que nos ha demostrado de manera detallada David Pino. Pero más importante que eso es observar que las iglesias son depositarias a partir de sus elementos arquitectónicos de una cultura que está produciendo un proceso muy importante, que es el sincretismo, la fusión de elementos occidentales con elementos andinos,
que eso da importantes elementos, no solamente arquitectónicos, sino culturales, que son presentados en muchas de las iglesias, ¿no? Como la que nos ha relatado de manera magistral David Pino, ¿no? La Virgen de las Mercedes en Ollón, Huancahuasi en Guaura, ¿no? San Pedro de Alazán, de Alabán, en Ollón, San Bartolomé de Picoy en Guaura. Imagínense, Santiago de Andajes en Guaura. A pocos kilómetros al norte de Lima se encuentra toda esa riqueza material, toda esa riqueza arquitectónica que muchos de nosotros desconocemos y que sería importante empezar a ocultar con los ojos de David Pino, de un experto, de un sensible experto cultural que nos está detallando de qué manera se produce esta transformación del arte a través de la arquitectura. Por el lado de Melesio Tineo Morón, tenemos un importante e imprescindible aporte. Antiguamente no existía la oficina de estadística e informática, ¿no? El Instituto de Estadística e Informática, más conocido como INEI o INEI. Entonces, todos los registros de los habitantes del antiguo Virreinato del Perú o inicios de la República se desarrollaban a través de estos documentos tan importantes como eran los libros sacramentales, ¿no? Y los libros también de las visitas eclesiásticas. Todos los sacramentos determinaban datos importantísimos y vitales para conocer cuál era el estado social, demográfico y por ende genealógico también de los habitantes del Virreinato del Perú, que luego se transformó a través del proceso de independencia en la República del Perú. Ahí se encuentra pues la importancia y la riqueza documental del trabajo que realiza el prestigioso archivístico autodidacta Melesio Tineo Morón. Es por ello que debe merecer un reconocimiento no solamente de la Iglesia, sino de todos los peruanos, de todos los patriotas. Dice Melesio que los archivos son la memoria de la vida de la Iglesia del Perú, pero yo más bien creo, tomando sus palabras, que los archivos son la memoria de la vida del Perú, ¿no? Y de esa manera tenemos que considerarlo nosotros, de manera muy respetuosa, de manera muy singular en todo lo que representan, para no solamente como insumo para nuevas y mejores investigaciones de los académicos, sino por el legado cultural que representa este importante archivo arzobispal, no solamente de Huacho, ¿no? Sino todos los que tenemos en el Perú, y con personas como Melesio, que se dedican su vida al ordenamiento, a la sistematización, a la difusión de esta importante información. Creo que deben ser reconocidas estas gestas silenciosas que desarrollan patriotas tan importantes como Melesio Tineo Morón. En el caso específico de la ponencia de la doctora Sara González, tenemos un antecedente, bueno, de un Inca que pues desarrolló campañas a caballo. Manco Inca II en 1536, pues adopta el sistema de desplazamiento de los conquistadores españoles, conformando un pelotón a caballo de aproximadamente unos 30 jinetes, que desarrollan acciones dentro del contexto de las primeras, voy a decirlo entre paréntesis o entre comillas, de las primeras guerras de la independencia, ¿no? Con el célebre y épico combate de Uripa, donde es vencido el capitán de Villadiego. Ese es el antecedente más lejano que tenemos de incas a caballo,
pero en realidad los incas que desarrollan estas acciones, no solamente en 1723, sino seguramente con anterioridad y posteridad, tienen una representación más del tipo cultural, más del tipo antropológico, social y del orden de lo político. Porque como bien nos ha indicado nuestra distinguida conferencista, el hecho de estar a caballo ya representaba la emulación de una posición de poder que mantenían las autoridades hispanas, y por lo tanto el asemejarse a ella presentaba un anhelo, una aspiración, ¿no? Un ímpetu que fue seguramente recogido por muchos peruanos, y que eso dio pues como finalización a este importante proceso histórico de la independencia. Realmente el emular las acciones que desarrollaba pues esta maestranza de Sevilla era sumamente importante para la historia, no solamente del virreinato del Perú, sino del Perú en el futuro como proyecto de nación. He ahí la importancia de destacar estos hechos que para muchas personas, muchos historiadores, académicos o investigadores históricos, seguramente han pasado inadvertidos. Esa es la importancia de la labor que desarrolla la prestigiosa Sara González Castrillón, a quien tenemos el honor de que esté entre nosotros como presidenta honoraria del Comité Patriótico del Bicentenario de la Independencia en el Reino Unido. Como podemos apreciar, cada vez nos vamos adentrando en el mundo tan profundo y tan rico en acontecimientos de la historia del Perú, que todos esos caminos, tanto culturales, artísticos, históricos, conducen a un proceso que conocemos como la independencia, la emancipación o la libertad del Perú en relación al continente americano. Por todo ello, felicito a los prestigiosos expositores de esta noche, y creo que el nivel de ejecución de esta conferencia ha sido muy alto, ha sido a la vez muy didáctico, muy demostrativo, y nos permite a nosotros seguir encaminándonos al conocimiento de nuestro proceso tan importante de la historia patria, relacionado muchas veces con nuestras historias locales y regionales, tal como lo están haciendo los distinguidos expositores de esta noche. Felicito nuevamente a la doctora Sara González Castrejón por haber tenido la capacidad de organizar este importante evento, y a los dignos expositores de esta noche. Muchas gracias. A continuación, tenemos las palabras de despedida de nuestra estimada doctora Sarita González Castrejón. Hola. Bueno, yo no sé, estoy muy emocionada por el interés en el evento, por la participación de todos ustedes, por el apoyo, porque es la primera vez que organizo algo así, ¿no? Y simplemente, bueno, pues decir que el Comité Patriótico de la Independencia del Perú en Reino Unido está enfocado en el papel de la Iglesia, ¿no? Porque no solamente fueron próceres los que lucharon, mucha gente luchó de manera diferente, no solo con las armas, y mucha gente se manifestó de maneras creativas. Y yo simplemente estoy muy emocionada. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarme,
Y sobre todo agradecer mucho a las personas que han estado apoyando esta ponencia, a los expositores, pero también, por supuesto, y más que nadie, a los que han estado escuchando. Muchísimas gracias por creer en nosotros y en el comité más loco del mundo entero. Gracias. Habrá Bien, otra muchas pronto. gracias. Muchas gracias, doctora Sara González. Sara González. También quiero pedir, por favor, un caluroso aplauso a todos los ponentes, Oh. Sus ponencias han sido maravillosas, fuera de lo común. Hemos aprendido bastante. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, coronel Enrique Garburevich. Disculpen las fallas técnicas que ha habido hoy día, pero creo que siempre están ahí y debemos de solucionarlo de lo mejor posible. Gracias. Exacto. Y muchas gracias al coronel también por su apoyo, por su presencia constante. Estoy llena de agradecimiento. Muchas gracias. Y a usted, doña Luisa, y a todas las personas que están siempre ahí con nosotros. Gracias. Es lo único que puedo decir. Es bastante. Gracias. Melesio, hola. Sí, ¿cómo estás, Sarita? Qué gusto, excelente, excelente, todo bien. Un abrazo grande para todos, para David, para el coronel, tantos amigos que veo aquí de Huacho, ahí tienen y siempre estoy a su disposición, a pesar que no estoy trabajando físicamente en el archivo, pero diario estoy solucionando sus pedidos de partidas de matrimonio, bautizos, de muchas personas, No solamente tenemos digitalizado Huacho, sino que también tenemos lo del archivo del Obispado de Huaraz, que también tengo el privilegio de hacer, y hemos digitalizado desde 1600 hasta el año 2000 de 33 parroquias de todo el Obispado de Huaraz. Actualmente estamos subiendo todo lo también a la web, todo lo de la prelatura de Yauyos, Cañete, Huarochirí, y también de la prelatura de Huamachuco. Muy bien, Melesio. Si hay alguna información que ustedes no duden, me escriben a mi correo o al Facebook. Bueno, siempre tengo un espacio para responder a todos. Siempre respondo. Gracias por participar en mi evento hoy. De verdad que yo estoy profundamente agradecida. Gracias. Al contrario, gracias por el espacio que me dan. Gracias a ustedes. Y gracias al coronel también por estar siempre atento a todo eso. Sí, gracias. Sí. Que tengan una excelente semana. También, querido Melesio, gracias. Gracias, Sarita, bendiciones. Muchas gracias, bendiciones. Desde Canadá, saludos. Gracias. Igual, un abrazote para todos ustedes allá que nos ven. Saludos, bendiciones, cuídense mucho. Muchas